A ver, pensemos en nombres que han pasado a la historia casi como sinónimo de algo, ¿no? Y bueno, si hablamos de traición, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es sin duda Judas Iscariote. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber sobre él no fuera la historia completa? ¿Y si hubiera otra versión? Pues eso es justo lo que vamos a explorar hoy. Porque vamos a hablar de uno de los hallazgos más polémicos y fascinantes del último siglo. Es que esta pregunta lo pone todo patas arriba. Imaginad una idea que se enfrenta a casi 2000 años de historia, de arte, de cultura, y que, de repente, nos hace plantearnos si la figura del traidor por antonomasia, si el villano de la historia, podría ser, en realidad, el héroe. Casi nada. Vale, pero para que entendamos bien el bombazo que supone todo esto, vamos a refrescar un poco la memoria. Repasemos la historia que nos han contado siempre. Desde hace siglos, milenios, si uno dice Judas, todo el mundo piensa en lo mismo, traición. Es el apóstol que, según los evangelios que todos conocemos, los canónicos, vendió a Jesús por 30 míseras monedas de plata. O sea, su nombre es literalmente la definición de ser un traidor, de la deslealtad. Y ojo, que esta idea está en la base de gran parte de nuestra cultura. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular, gracias a un texto que reapareció de la nada. Resulta que hay un texto antiquísimo, un texto que estuvo perdido, ojo, casi 1700 años, que cuenta una versión radicalmente distinta. En este relato los papeles se cambian por completo, el villano pasa a ser una pieza fundamental, casi el protagonista de un plan divino. Estamos hablando, claro, del famoso Evangelio de Judas. Y que nadie piense que esto es un invento de ahora, ¿eh? Este texto, el Evangelio de Judas, es de mediados del siglo II después de Cristo. Lo que tenemos está escrito en copto, que es la lengua de los antiguos egipcios en esa época, y viene de una corriente del cristianismo primitivo que llamamos gnosticismo. Y es increíble, pero todo lo que sabemos, todo lo que nos ha llegado, viene de un único manuscrito que se conoce como el Códice Chacos. Y aquí viene lo fuerte, la idea que lo dinamita todo. Según este evangelio, Judas no solo no es el traidor, sino que es el discípulo más avanzado, el más iluminado, por así decirlo. Era el único que de verdad entendió el mensaje oculto de Jesús, y además el que tuvo las agallas de hacer lo que había que hacer, por muy difícil que fuera. A ver, el contenido es una pasada, pero es que la historia del manuscrito en sí es de película, es una auténtica aventura. Mira esta cronología, es que es alucinante. Alrededor del año 180, un padre de la iglesia, Ireneo de León, ya habla de él, y para ponerlo a parir, para condenarlo, o sea que sabemos que existía. Y a partir de ahí, ¡puf!, desaparece del mapa. Nada, silencio absoluto, hasta que, en los años 70, lo redescubren en una cueva en Egipto. Y no es hasta 2006 que, tras un trabajo brutal, National Geographic lo publica. Es que pensad un momento, casi 2000 años oculto a la vista de todos. Y la historia más reciente del códice es un culebrón, una auténtica odisea. Lo encuentran en el desierto, vale, pero a partir de ahí se pasa décadas dando tumbos por el mercado negro de antigüedades. Y claro, sufrió unos daños espantosos. Estaba en un estado lamentable, se deshacía con solo mirarlo, como si fuera polvo. Hizo falta un trabajo de chinos, una restauración súper delicada de un equipo de expertos para, literalmente, juntar las piezas del rompecabezas. Un trabajo increíble. Y por si alguien dudaba, que quede claro, su autenticidad está más que demostrada científicamente. Le hicieron la prueba del carbono 14, analizaron la tinta, el papiro, todo, y todas las pruebas apuntan a lo mismo. El manuscrito es, sin ninguna duda, de la antigüedad tardía. No es una falsificación, es una pieza histórica auténtica. Vale, ya sabemos la historia del objeto. Ahora vamos a lo bueno, al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es ese mensaje secreto, esa filosofía que hay detrás de esta versión tan radicalmente diferente de la historia? Pues la clave para entender todo esto está en una palabra: gnosticismo. Para esta gente, los gnósticos, la salvación no se conseguía por la fe, como en el cristianismo tradicional, sino a través de la gnosis. La gnosis es una especie de conocimiento secreto espiritual revelado. Ellos pensaban que este mundo, el mundo físico, era una chapuza, una prisión creada por un Dios inferior, y que nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu divino, estaba atrapado aquí dentro. El cuerpo, para ellos, era básicamente una cárcel. Esta comparación lo deja clarísimo. Es que son dos mundos. Por un lado tenemos al Judas de toda la vida, el traidor, el que vende a su amigo por dinero, un acto movido por la avaricia, por el mal. Y por otro lado, el Judas gnóstico, el discípulo más leal, el que obedece una orden directa de Jesús. Lo que hace no es un acto de maldad, sino todo lo contrario, es el paso definitivo para la liberación espiritual. Vamos, que no pueden ser más opuestos, el día y la noche.
Entonces, resumiendo, el núcleo de todo es este. En esta versión de la historia es el propio Jesús el que le pide a Judas que lo traicione, que lo entregue a las autoridades. ¿Y para qué? Pues precisamente para eso, para ayudarle a liberar su espíritu divino de la cárcel que era su cuerpo. O sea que la traición pasa a ser el mayor acto de lealtad, de amistad y de entendimiento espiritual que se podía tener. Una locura. Muy bien. Tenemos todo esto sobre la mesa. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significa este evangelio para nosotros hoy? ¿Viene a reescribir la historia? ¿Cambia la Biblia? A ver, aquí hay que ser súper claros para que nadie se confunda. El Evangelio de Judas no está en la Biblia. No es canónico y no va a cambiar el Nuevo Testamento. No es un capítulo secreto que se vaya a añadir ahora. Es lo que es. Un documento histórico valiosísimo que nos cuenta que había otras creencias, pero que fue rechazado por la rama del cristianismo que acabó imponiéndose. Entonces, si no cambia la Biblia, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué es tan importante? Pues es importantísimo porque es como abrir una ventana en el tiempo. Nos deja ver que el cristianismo primitivo no era un bloque único, sino un hervidero de ideas súper diversas. Nos enseña que la versión que ha llegado hasta hoy, la que se considera oficial, era solo una de las muchas que había. Había una lucha de ideas brutal. Y por eso es una pieza fundamental del puzzle para entender de dónde vienen nuestras propias creencias y cómo se consolidaron. Al final, la gran lección que nos deja todo esto es que la historia rara vez es ese cuento ordenado y simple que a veces nos venden. La realidad es que suele ser un lío, es mucho más compleja, llena de voces y de versiones que se contradicen. Y casi siempre, la historia que sobrevive, la que se estudia en los libros, es la que contaron los que ganaron. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que se queda flotando en el aire. Si el Evangelio de Judas estuvo oculto casi 2000 años y apareció de casualidad, nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras historias como esta? ¿Cuántas otras formas de ver el mundo? ¿Cuántos otros traidores que en realidad eran héroes siguen por ahí, perdidas, esperando en una cueva o bajo las arenas del desierto a que alguien las encuentre y nos cuenten otra cara de la historia?